Buenas tardes. A continuación, en el marco de la 11ª edición de nuestra Feria del Libro, Dr. Héctor Acetti, de la localidad de La Cruz, organizada por el Instituto Superior de Formación Docente Ernesto Sábato, vamos a contar con la presentación de una antología, Poesía Argentina y Malvinas, organizada por la Universidad Nacional de La Plata. En esta obra participaron autores de todas las provincias de nuestro país, y representando a Corrientes estuvieron Rolando Camós y Barrios, David Martínez, Froilán Blanco y Nilda Beatriz Sena, quien nos va a contar su experiencia. A través de sus palabras, nuestro reconocimiento a esos héroes, a esas personas que se merecen toda nuestra admiración. ¿Cómo estás, Nilda? ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Y qué nos contás en relación con esta valiosa y conmovedora obra? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes y con todo el público de la Feria del Libro de La Cruz. Este es el libro, es bastante gordito, tiene casi 600 páginas y la verdad que fue una sorpresa para mí porque generalmente no atiendo llamadas de Buenos Aires por algunas experiencias desagradables de años atrás, y había un número que insistía, y yo decía, otra vez un seguro que me están ofreciendo o algo así, y bueno, no, después recibí un correo electrónico y era una profesora que me explicaba que un profesor me estaba llamando por teléfono hace varios días. Y bueno, atendí la llamada y realmente fue una sorpresa que me hayan propuesto formar parte de esta antología, y me explicó lo que el profesor Enrique sigue todavía insistiendo con esta característica de la obra, el carácter federal que tiene la obra. Así que para mí es un honor, realmente un honor, y estar justamente con 4 escritores representando, somos 4 representando a Corrientes, David Martínez, que tiene justamente la importancia de que en su fecha es el Día del Escritor Correntino, es Froilán Blanco, que en su fecha también es el Día del Escritor sanluiseño, y Rolando Camós y Barrio, que también es sanluiseño y justamente estuvo hace poco tiempo en San Luis del Palmar después de muchísimos años. Realmente es un placer, es un honor, y bueno, representar a la provincia de Corrientes llevando la voz, la palabra para los veteranos y caídos de Malvinas es realmente importante para mí. El libro se llama Poesía Argentina y Malvinas, una antología. Los autores de la idea son el profesor Enrique Fofani y la profesora Victoria Torres, que son los que coordinan la antología. Es una obra muy interesante, la verdad. Qué lindo escucharte, Nilda. Indudablemente debe ser una obra muy hermosa y que tiene que ser difundida, que tiene que ser conocida. Por eso nos gustaría escuchar también la lectura de algunos textos, lo que quieras compartir con nosotros. Como te decía, al ser tantos autores, yo le puse unas marquitas para compartir, porque realmente quisiera leer todo, porque es todo muy lindo, tiene mucha emoción, mucha fuerza, está reunido una serie de sensaciones, ¿no es cierto?, en la voz de cada uno de los autores, muchos de ellos que fueron protagonistas, y la particularidad que tiene este libro es que empieza con un poema del año 1833, se escribió al ser usurpadas las Islas Malvinas, y es de autor anónimo, pero es el primer poema en épocas ya donde las Malvinas nos fueron ocupadas, ¿no es cierto? Y como corresponde a la época, tiene toda la característica del estilo que se hablaba, ¿no es cierto? ¿Te acordás cómo se escribía antes, con toda esa terminología muy particular?
Claro. Qué Vamos a empezar con interesante y qué esta. lindo escuchar eso. Sí, Así sí, que sí, vas a sí. hacer la lectura de ese poema. Sí, voy a leer, Sí, es algo extenso, pero voy a leer al menos un fragmento como para que tengan idea ya de los sentimientos que amargaban a los argentinos en esa época al ser usurpadas las islas. Dice: Malvinas y los ingleses. ¿Es ese el gran monarca cuyo imperio se extiende desde el Támesis al Ganges, desde Bengala al Canadá remoto? ¿Es ese el parlamento soberano cuya justicia el universo admira? ¿Ese el altivo pueblo que blasona de mayor libertad, de más cultura? ¿Es esa, en fin, la máquina soberbia llamada Gran Bretaña? ¿Y qué? ¿Ha podido manchar su pabellón con una baja y atroz piratería? Sí, los bravos de Abouquín, Trafalgar y Navarino, los que en la escuela del terrible Nelson hicieron su cartera, hoy ejercitan su pericia y valor sobre colonos pacíficos, inermes. Ni ya esperan a que la luz les muestre el enemigo. De noche, ocultamente, van siguiendo de Benancourt y de Duncan las huellas. Es un texto extenso, pero es un relato con el estilo literario de la época, ¿no es cierto? Suena como cuando leemos los himnos de esa época. Y sí, indudablemente, sí, sí, claro. Y algo se que ve también la imagen, la representación que se tiene acerca de Gran Bretaña y esa usurpación de nuestro territorio que llevan a cabo, ¿no? Un acto de piratería. exactamente, sí. Yo quiero leer también algunos nombres porque me parece un acto de justicia contar, así como cuento que estoy yo, ¿no es cierto? Citar también a algunos otros autores. Tenemos Sí, Aparicio, por José supuesto. Luis, Arauz Anzoátegui Raúl, Arte Camario, Ávila Sebastián, Agilef Viviana, Bajarlía Juan Jacobo, Bartolotti Tomás, Benarós León, Verón Washington, Berruti José Jacinto, Blanco Froilán, Blasi Brambilla, Blomberg Héctor Pedro, Bocanera Jorge, Borges Jorge Luis, Bossini Samuel, Brasegui Rodolfo, Calabrese Daniel, Camosis Barrio Rolando, Capdevila Arturo, Guzmán Raquel, Curaín Carlos, Curs Carlos, Lamborghini Osvaldo, Leite Julio José, Maitia Carlos Jesús, Martínez David, Maturo Graciela, Melaza Mutoni Jorge, Moya Ismael, Obligado Carlos, Ortiz Betty Luis, Palavecino Geraldine, Panizo Laura Marina, Pedroni José. Es una larga lista, es una larga lista, Sí, pero jamás se me hubiera ocurrido estar en una antología junto a Jorge Luis Borges o todos estos escritores tan nombres conocidos. destacadísimos de nuestras letras, claro, Graciela Marcuro, Pedroni, Exacto, sí, Lamborghini. sí. Está Atahualpa Qué lindo. Yupanqui, por ejemplo, la poesía Las Hermanitas, te debes acordar, Marisa, que aprendíamos en la escuela, ¿te acordás la hermanita perdida de Atahualpa Yupanqui hablando sobre las Islas Malvinas? Sí, Y creo que sí. bueno, poemas muy conocidos. Él justamente en la selección dice, quiero leer un poquito porque define el trabajo de los profesores que tuvieron a su cargo esto, dice, criterios de edición de la antología. Al conmemorarse en abril del 2022 los 40 años de la Guerra de Malvinas, esta antología poética reconoce en el aniversario una señal de la memoria y en ella una herida irrestañable, la de los soldados caídos en el campo de batalla, y después, durante el regreso a casa, arrojados a esa otra lucha sin cuartel contra los innumerables secuelas que muchos no pudieron superar. Parafraseando a Clausewitz, cuando afirma que la guerra es la continuación de la política por otra vía. Para muchos combatientes que pelearon en una contienda tan asimétrica como fue la de Malvinas, la continuación de la guerra implicó entrar en otra, impensada,
a la que sucumbieron más de la mitad de los que regresaron, vivos y eligieron el suicidio, tal vez el más brutal y doloroso modo de dar testimonio del trauma de la experiencia vivida. La poesía da cuenta de esa situación y moldea el lenguaje de tal forma que puede torcerlo y desviarlo hacia direcciones insospechadas del sentido, para hacerle decir al castellano más o menos. El texto sigue, pero creo que ya nos da una idea de cuál fue el objetivo, ¿no es cierto?, de esta obra. Y casi al terminar, Tremendo. casi Qué al terminar, terrible. reafirma esto nuevamente, ¿no es cierto?, en el profacio, cuando cuenta justamente la relación que tiene el poeta con el texto. Quiero ir acá. Perdón porque le puse marquitas, pero igual pierdo. Acá. Qué conmovedora toda esta historia, ¿no? Cómo nos atraviesa desde nuestros sentimientos, desde nuestra subjetividad, y es tan cierto que tuvieron que enfrentar múltiples enemigos al regresar, el olvido, Sí, la desidia, la negligencia, y sí, la palabra, el justamente texto, con la posibilidad en de algunas de las, darles ese escape sí, en y el algunas de las reconocimiento. reuniones dicen eso, Marisa, ellos mismos, los veteranos de Malvinas, sienten mucho dolor por la muerte de muchos de los soldados y oficiales que cuando volvieron no soportaron el peso del dolor, la angustia, la soledad, ¿no es cierto? Y eligieron morir por mano propia, y eso les causa otro dolor a ellos también, saber que esos compañeros ya no están, pero no porque murieron en la guerra, ¿no es cierto? Sino por la desidia Por de las la misma consecuencias. sociedad en su conjunto. Sí. Dice, esta antología tiene 3 grandes temporalidades: antes, durante y después de la guerra. Esta última ordena toda la serie desde la historia de la poesía, y también lo hace desde dentro del corpus generado en el siglo XIX. El acontecimiento de la guerra imprime un giro impensado en la historia de Malvinas, y como ha ocurrido en otros momentos, deja secuelas imborrables en la sociedad. La poesía no queda al margen de tales preocupaciones e indaga una y otra vez sobre sus efectos y también sobre sus causas. Ya no habita torres de marfil, ni está más allá del bien y del mal, ni se desentiende de las condiciones de la época, según el tan preciso título de Joaquín Iannuzzi. En verdad nunca lo ha hecho, porque cuando fue criticada por el ausentismo ante los estropicios y miserias de la sociedad, no estaba sino protestando en sordina o adoptando una actitud contestataria entre la táctica y la estrategia, como un modo más eficaz de expresar la injusticia del mundo. Esta obra, Totalmente. El silencio también es una manera de expresarse, ¿no? Una manera de sí, protestar ante eso que se considera injusto y que la palabra a veces se niega a pronunciar ante tanto dolor, es cierto. Siempre la sí, poesía está presente, por acción o por omisión, eso. siempre hay expresión. Sí, justamente en algunas oportunidades cuando hablábamos con alumnos en otra época de mi carrera docente, justamente se pensaba antes, no sé, un error o algo, de que escribir poesías o leer poesía era una cuestión de romanticismo y era puro amor y naturaleza y cosas por el estilo, pero en realidad la poesía es mucho más. La poesía abarca todos los aspectos de la vida misma. ¿Cómo no estaría presente en una situación tan especial y tan dolorosa de la historia en este caso nuestra? Pero la guerra se da en muchos lugares del mundo, y creo que los sentimientos y las consecuencias son siempre las mismas, ¿no es cierto?, aunque sean en distintos lugares. Así es. Voy a Es leer algo que un une a todos los pedacito humanos. de algunos de los que marqué, porque quiero ser un poquito justa. Este es cortito y es una copla para un soldado, y la autora
es Ofelia Zucoline Fidenza. Es de la provincia de San Juan y murió en Buenos Aires en el 2006. Esta coplita tan cortita que dice tanto, copla para un soldado. La noche es larga y camino. No me salgas a buscar. Soy una sombra entre tantas. No me podrán encontrar. Se acabó lo que se daba. El que se iba a ser no seré. Me mandaron a la muerte y nunca supe por qué. Bien cortito, con las características de una verdadera copla. Una copla. Y acá tenemos algo de David Pero con un Martínez. sentido tan profundo, con tanto dolor, en esa síntesis, hay tanta Exacto. Profundidad en eso que llega de una forma increíble. Y la vigencia también de lo que es expresión folclórica en las voces de los poetas. Eso me parece Exacto. también interesante rescatar, ¿no? Sí. Además del decía, hecho de que están tomando expresiones de distintas épocas, como decías hace un eso momento. tiene la característica de ser desde 1833 hasta este momento y desde todos los ángulos del país, desde todos los lugares del país, con las características propias de cada provincia en cuanto a voces tradicionales, regionales, los recursos lingüísticos que utilizan realmente, que son, uno escucha o lee algunos poemas e inmediatamente identificas a qué provincia corresponde, por ejemplo. David Martínez, Corrientes, 1921, Buenos Aires, 1993, escribió este poema corto también que dice: no cayeron los que están caídos. Sé que no cayeron en aquellas landas del desamparo cegadas, dispersados sus gestos en la noche, muchachos aún buscando los ojos de la vida. No cayeron de cara a las colinas o al helor de las aguas sucesivos. Los veo en las miradas de las madres, lágrimas fijas, casi como de Dios. No cayeron los que están caídos, se fueron a alumbrar nuestro mañana. Escribió esto en el año 1982, en plena guerra. Creo que... Qué imágenes, con tanta fuerza, ¿no? Exacto, pero al mismo tiempo alumbrar nuestro mañana, qué compromiso, que ese sacrificio, esa inmolación no haya sido en vano, ¿no? Sí. Por un lado el reconocimiento que se les debe y por el otro lado faros para nuestro mañana, para nuestro día a día. Así es. Nuestro futuro. Lo que yo, por ejemplo, vi leyendo a cada uno de los escritores es que hay temáticas muy fuertes como el rol de la madre. El rol de la madre de los soldados que partieron, eso que les queda a ellos, ¿no es cierto? Hay algunos que hablan de cartas, del sufrimiento de las madres, de la fortaleza también. Es increíble, ¿no? Sí. Es muy increíble para mí, en muchos poemas, cómo hablan de la dureza y la fortaleza para soportar las madres el dolor. Más que sentir pena por ellas, sienten admiración. Y me parece que eso es profundo, es sincero. Y también está algún grupo de poemas que habla de Malvinas, no de la guerra, sino de Malvinas, y creo que son justamente aquellas anteriores a la guerra. Hablan mucho de Malvinas, de poder recuperarlas, ¿no es cierto?, del valor que tiene para los argentinos. Claro, es del deseo de recuperar esas tierras, como decías vos, la hermanita perdida, la nostalgia. Así es, sí. Aquello que quedó allá, pero que sigue siendo tan nuestro que nos atraviesa por completo. Y atraviesa todo nuestro territorio, como mencionabas. Sí, realmente. Diferentes, pero todos unidos por esa misma causa. Acá hay una poesía que me pareció fuerte también, que es de Gustavo Caso Rosende, de Chubut, y dice himno a la escuela, y es como que nos toca mucho a quienes somos docentes, porque ¿qué estamos transmitiendo en las escuelas, no es cierto?, sobre esto, cómo ayudamos a los estudiantes a conocer y a saber nuestra realidad, esa formación que le debemos, ¿no es cierto?, como docentes, y me parece
utiliza muchos recursos figurativos, ¿no es cierto? Muchas metáforas. Se llama Himno en la escuela. ¿Acaso oímos el llanto sagrado, el sagrado grito de rotas cabezas? ¿O coronados de glorias vivimos mientras flotan al viento jirones del pueblo perdido salud? ¿Están resecos los laureles, escarapelas grises que caen desde las sienes? ¿Y escucharán ellos allá lejos esta tarde el estribillo, ahora que mi hijo está vestido de granaderito? Ahora que canta la inocencia, ahora que la bandera se mancha de crepúsculo. ¿Qué análisis, ¿no? De la transmisión de una situación escolar, cómo le debemos eso, ¿no es cierto? Esa relación de cada acción que hacemos en las escuelas. Los símbolos patrios, los actos, son como rutinarios, y acá nos está mostrando desde otro lado, en esa relación intertextual con el himno, y después con el hecho de vestirse con determinado uniforme, cómo todo tiene otro significado en este contexto. Sí. Me parece muy lindo esto que estás mencionando, y tan conmovedor, tan emocionante. Sin duda, Marisa, sin duda, es una obra riquísima, nos lleva a pensar mucho, a reflexionar, y cada poema que se lee tiene un significado muy particular, porque sabemos de qué se trata de la guerra, sabemos que se trata de nuestros derechos sobre Malvinas, de los soldados, de la muerte, del dolor, y eso son las cosas que en todas las poesías surgen. El dolor, el profundo dolor, la angustia, la desesperación, ese hecho de no poder hacer algo, parece como que necesitamos hacer algo, pero no somos capaces, o no sabemos cómo, o estamos solos. Es muy profundo. La impotencia esto. Ante esa es la palabra, ¿no? Esa es la palabra. También para poder enfrentar ese dolor, para poder ayudar a curar de alguna forma esa herida que sigue sangrando. Sí, yo creo que a nosotros nos toca muy particularmente por la edad que tenemos también, que hemos visto marchar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros novios, a nuestros vecinos a la guerra, y también los hemos visto regresar. Entonces creo que es algo que no debe morir jamás, este sentimiento, para poder acogerlos, para poder contener de alguna forma a ese grupo de héroes que pudo regresar. Sí, están ahora viviendo en nuestra sociedad, que merecen ese reconocimiento. Así es. Y qué mejor que yo siempre cuento como anécdota que en 1981 yo me recibo de maestra y voy a trabajar en una escuela rural, y los chicos de escuela rural en esa época, ya por 1980, tenían lo que denominábamos sobreedad, ¿no es cierto?, que era más edad de la que supuestamente deberían tener para el grado que cursaban. Es decir, que habían alumnos en séptimo grado en ese momento que tenían 17, 18 años y un poquito menos, por supuesto, pero al año siguiente fueron convocados para el servicio militar y fueron a la guerra. Chicos de escuelas rurales que terminaban o estaban cursando el nivel primario fueron a la guerra sin haber tenido tiempo de vivir prácticamente, ¿no es cierto? Eso yo creo que es lo que, en mi caso, haber tenido ese tipo de alumnos para mí fue muy importante para la causa Malvinas, ¿no es cierto? Y siempre en los actos escolares, en los actos, algún pequeño homenaje intento hacerle, y no solo durante los actos, sino también durante todo el ejercicio de la vida, valorando mucho la vida, valorando mucho los derechos de las personas, ¿no es cierto? Me parece que le debemos eso, al menos, porque hicieron mucho, ¿no? Hicieron mucho por nosotros, por nuestro país, y tuvieron el reconocimiento, porque eso es lo duro. Terrible, que no debe repetirse, o sea, esas cosas que se vivieron, ese horror, y después lo que viene como consecuencia, lo que todavía continúa, nada de eso debe repetirse. Entonces, la reflexión es lo que nos va a llevar a evitar el enfrentamiento armado, las secuelas de una guerra. Creo que la sociedad tiene que formarse en eso, los reclamos son justos,
pero siempre a través Sí. del diálogo pacífico. Y creo que tenemos que reconocer que todos, desde el lugar que ocupamos, tenemos una cierta responsabilidad, ¿no es cierto? Algo que ver con lo que está pasando. Desde el momento en que ponemos nuestro voto en la urna, por ejemplo, ¿no es cierto? Desde el momento que exigimos algo, tenemos que ver, somos un poco responsables de lo que sucede. No nos podemos lavar la mano, ¿no? Acá tengo una poesía, voy a leer un pedacito, de Daniel Quintero, nacido en Buenos Aires en 1959. Se llama La guerra y la poesía, que también tiene que ver con el título, ¿no es cierto?, de la antología. Volví de la guerra, volví del amor, con el desprestigio de todo combatiente. Ocultar mi papel de trinchera, mis ojos congelados, mear sobre la metáfora para evitar la gangrena. Volví como quien vuelve exiliado de la paz o de un combate al que no lo invitaron. A nadie le importa cuánto fuego hiciste, qué tan grande fue la necesidad de matar, con cuál disparo hubiera derrotado al enemigo. Volví con mi cuaderno cruzado a la cazadora sobre las ausencias en el pecho abierto por otras balas, otros gritos de conquista. Ya ni honores recibo, ni puteadas para el caso, y así voy en un desfile de endemoniados fusiles, sin pólvora, sin poesía, sin nada que a esta altura lastime o envenene. ¿Cómo podemos quedar insensibilizados, ¿no es cierto?, con la actitud de los demás? Eso también es otra característica que yo destaco, aparte del tema de las madres, el protagonismo. Evidentemente muchos de los autores, y también si analizamos por las edades, se puede llegar a la conclusión de que muchos de ellos fueron también combatientes, ¿no es cierto? Así que cuentan como en carne propia lo que vivieron, el dolor y la realidad y la farsa y todo lo que sucedió con el después, el regreso, el después. Y ahora, hace un tiempo recién, como que estamos empezando a abrir los ojos más grandes y escuchar más. Y creo que está bien que hagamos eso antes de que se nos vayan, antes de que no haya nadie que pueda contarlo, ¿no es cierto? Me parece importante Es lo que escucharlos. corresponde. Y bueno, creo que ellos están muy emocionados. Por ejemplo, ayer cuando le entregaba la antología a un veterano en la localidad de Santa Ana, en la feria de Santa Ana, él realmente estaba muy emocionado y yo me puse a leerle los poemas y no sé, mirarlo el rostro, ver esa lejanía en la mirada, ese sentimiento como que estaba tratando de recordar y no recordar al mismo tiempo, ¿no? Y me contaba la representante de cultura del municipio de Santa Ana que este señor tiene un mástil en la vereda de su casa y todos los días iza la bandera argentina. Todos los días, así llueva o esté, no importa la situación climática, él todos los días se levanta y iza la bandera. Fíjense ustedes Y lo un que gesto que para él quedó. tiene un significado especial, ¿no? Ese significado de no nos rendimos, ¿no? La Exacto. bandera en alto, esa Sí, señal de sí, sí. patriotismo. Pero eso que decís vos, esa mirada que quedó allá, porque una parte de ellos quedó sepultada en ese Sí, lugar, quedó seguro. enterrada, esa adolescencia feliz, esos sueños, esas ilusiones, cuántas cosas quedaron en Malvinas. Sí, sí, sí. Imposible, Realmente tanto estoy dolor. participar de una obra de esta naturaleza para mí es algo muy, muy emotivo, muy, muy lindo. Y mucho más sería si este libro puede estar en todas las bibliotecas, al menos de los institutos terciarios o de las secundarias, para que los profesores puedan trabajarlos con los chicos. Yo creo que es una Y, herramienta pues, muy importante ¿cómo se para lo puede tratar. conseguir, Elena? ¿Cómo se lo puede conseguir? Se hizo una edición limitada en la universidad, la imprenta de la universidad es una edición limitada como
digamos, como homenaje por los 40 años de la guerra. No sé si tal vez puedan hacer más y ponerlo a la venta. Nos dieron a nosotros 2 ejemplares a cada autor, así que imagino que como somos tanto, con 2 ejemplares se hicieron una cierta cantidad y ellos corrieron con el gasto, o sea que tendríamos que ver más adelante, en cualquier momento, si yo tengo información, porque ayer también me pedían de dónde podemos conseguir, queremos comprar, y bueno, no tengo todavía la respuesta, pero sin duda es algo muy grande. Y me decía el profesor que las 40 estampillas representan cada uno un año desde el aniversario de la guerra, ¿no es cierto? Esa es la del... Y no sé, quisiera leer este pedacito que no es tan largo porque me parece importante como cierre, es como un pequeño resumencito de lo que trata el libro. La poesía argentina sobre Malvinas tiene 189 años. Comienza su serie un primer texto anónimo publicado en la Gaceta Mercantil en 1833. Pero desde 1933, al conmemorarse el centenario de la usurpación de las islas, su escritura ya no tiene interrupciones e incluso se incrementa durante estos 40 años de posguerra, en los cuales no ha dejado de interrogarse sobre los efectos del conflicto bélico en la sociedad. Retiene en la letra y en la voz su verdad sobre la historia. No olvida lo sucedido. A la soberanía nacional añade la soberanía de su propio imaginario poético, secularmente configurado en las entrañas de la cultura. Por todas estas razones, la poesía de Malvinas tiene mucho por decir y para ser escuchada por sus venideros lectores. No cae en la tentación de callar, no se desmalviniza, no opta por el silenciamiento que es siempre letal, sino por la potencia de la palabra en su constante movimiento de captar lo doloroso e imprevisible de lo real de la experiencia humana. Creo que es una linda síntesis del contenido del libro, ¿no? Porque como te decía al principio, las voces son muy variadas. Está el que utiliza un estilo tan furioso, tan enojado, está el otro tan resignado a la angustia, a ese dolor. Es decir, los autores utilizan lenguajes muy, muy variados, formas de decir las cosas, y creo que eso tiene que ver con esto que dice acá, que no opta por el silenciamiento, ¿no es cierto?, sino que por la potencia de la palabra, lo que se quiere decir en la forma de decir, y eso es lo que hace que cada poema, pienso, en mi caso que leí, pienso que es lo que nos hace, digamos, emocionar, enojar, pensar qué debemos hacer, cómo podemos actuar, el poder de la palabra, sin duda, que está en este libro. Que el poder de la palabra continúe uniéndonos desde la reflexión. Hermosísima obra, agradecemos tu aporte y nos sumamos también nosotros al reconocimiento a nuestros héroes. Un abrazo grande, Nilda, y éxitos con la difusión. Muchísimas gracias y que salga todo muy bien en la Feria del Libro de la Cruz.